En el video anterior vimos un test de hipótesis con dos colas cuando analizamos el problema de la media de respuestas de una rata a un determinado estímulo cuando se le aplicaba cierto medicamento. El test de hipótesis que vimos fue de dos colas, como les decía, porque analizamos la pregunta que decía si el medicamento modificaba o no, es decir, preguntamos si modifica la media de respuesta. Media de respuesta. Nosotros habíamos hecho, o el problema nos planteaba, un experimento, un análisis con 100 ratas, las cuales mostraron una media de respuesta mucho más baja luego de aplicarles cierto medicamento. Nosotros sabemos que la media de respuesta de las ratas es de 1,2 segundos, mientras que luego de aplicarles el medicamento, la media de esta muestra nos dio 1,05, una media mucho más baja. Y luego nos preguntamos si modifica la media de respuesta a este medicamento. Es decir, no si la modifica hacia abajo, sino si la modifica. Por lo tanto, y por eso nosotros cuando analizamos las cuestiones, trabajamos con una distribución muestral a dos colas. Una, teníamos acá el mu, trabajamos a dos colas. Una por sobre la media y otra por debajo de la media o del rango, en verdad. Nosotros teníamos también tres desviaciones típicas, 3 unidades, nos corríamos 3 unidades de desvío típico, hasta llegar al punto crítico que era, en este caso, 1,05 y en este otro caso 1,35. Teníamos estos dos valores porque nos preguntábamos simplemente si se modificaba la media de respuesta. Ahora bien, también existen los test de hipótesis de una sola cola, y para realizarlo con este mismo problema lo que tendríamos que hacer es preguntarnos si el medicamento baja el tiempo de respuesta. Baja el tiempo de respuesta. Entonces, si nos preguntamos si el medicamento baja el tiempo de respuesta, vamos a poder realizar un test de hipótesis con hipótesis distintas a las que teníamos en el problema anterior. En este caso, nuestra hipótesis nula va a seguir siendo que el medicamento no modifica el tiempo de respuesta, es decir, que no hace efecto. Es decir, que mu sigue siendo 1,2 segundos aún con el medicamento. Con el medicamento. En cambio, nuestra hipótesis alternativa, en este caso va a ser que mu es más bajo o que el medicamento baja el tiempo de respuesta. Es decir, que mu es menor a 1,2 segundos. Claro está, con el medicamento, ¿verdad? Y fíjense qué distinto es esto de lo que podría ser y lo que fue en el problema anterior a esto. Este segundo caso nos obligaba a analizar lo que sucedía en las dos colas de nuestra distribución muestral. Sin embargo, al analizar solamente el caso menor a 1,2, estamos, o no estamos, sino que solo con analizar lo que sucede por debajo nos alcanza para resolver la cuestión, para resolver con qué hipótesis nos quedamos. Entonces, como trabajamos con una muestra de 100 ratas, que es una muestra 100, es un número importante, por así decirlo,
trabajamos con con las llamadas estadísticas Z, de los valores Z. Entonces, nosotros habíamos podido calcular que dada la distribución muestral de las medias muestrales, teníamos en mu a 1,2, mu igual a 1,2, teníamos que corrernos 3 unidades de desvío típico y recién llegar en este punto a la cola que nos interesa, luego de movernos 3 unidades de desvío típico. Cuando lo analizamos con dos colas, también analizábamos este área, es decir, calculábamos los dos y habíamos llegado a la conclusión que calculando las dos áreas teníamos 0,3%, un número realmente bajo. Pero como ahora no nos interesa esta segunda cola, solo nos interesa los datos menores al valor buscado, voy a escribir otra vez esto, vamos a decir que si las dos colas simétricas es 0,3%, una sola es 0,3%, o mejor dicho, vamos a hacerlo 0,003 dividido 2. Esto es 0,0015, es decir, 0,15%. ¿Y qué nos está diciendo este 0,15%? Este 0,15% nos está diciendo que si no rechazamos nuestra hipótesis nula, si la seguimos aceptando como verdadera a nuestra hipótesis nula, con el medicamento, ¿verdad? Todo es un conjunto. Tendríamos solo un 0,15% de probabilidades de que ocurra lo que ocurrió, es decir, de conseguir un resultado más bajo o igual a 1,05 segundos de respuesta. Insisto, si no rechazamos la hipótesis nula, vamos a tener un 0,15 la probabilidad de conseguir un resultado más bajo que 1,05 segundos, si no rechazamos la hipótesis nula, es igual a 0,15%, realmente un porcentaje muy bajo, por lo que con lo que sabemos de test de hipótesis, decimos que rechazamos la hipótesis nula para asumir la hipótesis alternativa como verdadera. Cuando obtenemos un porcentaje tan bajo, entonces decimos que rechazamos la hipótesis nula para asumir la hipótesis alternativa como verdadera.